Yo quería sugerirles en esta cartilla, yo no sé qué pasó, pero a uno lo despistan las gráficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera dice transporte, ¿no? Entonces uno se imagina un Transmilenio. No, mentiras, la cuestión es que dice transporte. Entonces uno piensa que va a hablar del transporte cuando está continuando una cosa aquí atrás, ¿no? Sobre el altar del holocausto. La siguiente que aparece es el arca, que es lo que vamos a ver hoy. Pero si ustedes ven a continuación, lo que aparece es en el lugar santo, el candelabro, en la mesa de los panes. Entonces queda uno perdido, ¿cierto? Yo voy a sugerir algo que suena así como medio rancio, pero y escoger y arrancarlas y meterlas donde es. Algo debió ocurrir, no sé, o tenerlas ahí y utilizarlas de apunte, pero hacer caso omiso al título, ¿no? Como para no herir el libro. Pero sí tengamos precaución del asunto. Bueno, en la página, ya les digo que, según esto, en la página 12, busquen una página 12 donde la puedan encontrar, ¿no? Habíamos visto el último mueble del lugar santo, ¿cierto? ¿El último mueble cuál es? Del lugar santo. El altar del incienso. Tenemos 3 muebles allí. ¿Cuáles son? La mesa de los panes y el candelabro. Uno tipifica el Espíritu Santo. La luz de Jesús me guía a toda verdad, ilumina el lugar, entonces me permite ver los otros muebles, ¿cierto? Al lado entonces tenemos los panes. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, nuestro alimento, nuestra nutrición, pero también nosotros somos alimento para el mundo, ¿cierto? Porque el Señor dijo que en la última cena, como se conoce, este es mi cuerpo, y nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos alimento para los otros, somos la voz del Señor, ¿cierto? Y el último era el del incienso, y vimos los ingredientes del incienso, ¿cierto? Entonces en esa página 12 ustedes van a encontrar un poquito más allí, la uña aromática, el gálbano, que también lo vimos, y están otros, el incienso puro, la sal, y cómo se producía. Es interesante para que ustedes, por favor, en casa lo trabajen. Pero lo bonito aquí es que para hacer incienso que huela bien rico para el Señor, hay que morir, hay que profundizar, ¿cierto? Hay que llevar vida de integridad. Algo que olvidé mencionar del molusco ese, que uno coge en las profundidades, es que no es fácil de pescar, porque entre más él baja, más transparente es. Entonces pescarlo es complicado, y entre más sube, más feito se vuelve, más oscuro, no porque sea oscuro, ¿sí?, sino porque tiene como unos colores que como que no cuadran, no son como, él tiene que adecuar su cuerpo para eso, y ya no es tan atractivo. Entonces, entre más profundidad en el Señor, en las aguas del Señor, ¿no?, más intimidad e integridad con Él. Y también decíamos que ese último mueble es el último mover histórico de la iglesia del Señor. Lo único que queda ya es su venida, ¿sí? Que el Señor, como en la película de terror que decíamos, el remanente. No, es que es mi estilo, es mi estilo. El remanente, que el Señor venga y... Mi suegro decía: parto con el Señor. Hacía siempre así: parto con el Señor. Entonces, es el último momento histórico.
Y hablábamos que David entendió los tiempos de la iglesia y solo se preocupó por lo que había en el lugar santísimo, que era el arca, que aquí tenía como unas varillitas. Hagan de cuenta las varillitas, ¿no? Y aquí tenía unos angelitos así. Sí. Hagan de cuenta. Hagan de cuenta, sí, porque yo no. No son unos cachos, son unos angelitos. Sí. Como decía alguien, prendan su pantalla santificada y vean distinto. Bueno, y hoy vamos entonces a hablar de esto. La presencia del Señor es lo que tipifica. El gobierno de Dios presente es lo que tipifica. De hecho, habíamos dicho que acá está el resumen de todo lo demás. David lo entendió y todas las cosas que antes habían en el tabernáculo de Moisés, acá están abreviadas. La presencia del Señor. Si tu presencia no va con nosotros, aunque fíjense que la religiosidad nos puede tocar, ¿no? Recuerden que ellos, cuando Israel en un momento dado tenían este mueble, y dijeron, no, con eso ganamos la batalla, asegurada. ¿Y qué les pasó? Les robaron el arca. A veces la presencia del Señor la tenemos como una cuestión religiosa, como un rito. No, la presencia del Señor es que Él está a punto, no es más. No es más. Ok, entonces, en la página, de acuerdo a esto, en la página 20, en la página 20, tenemos el arca y el trono de misericordia. ¿Sí? Resulta que el diseño original de Dios era que todos fuéramos reyes y sacerdotes. Quiero para mí un pueblo de reyes y sacerdotes. Por eso Él es el rey de reyes. ¿Sí? Una vez le llegaron con un cuento allá, con un chisme a Moisés. Ay, que están profetizando por ahí. Él dijo, ojalá todo el pueblo fuera de profetas, reyes, sacerdotes y profetas. Ese era el propósito del Señor. El modelo del mundo es un solo rey con unos súbditos que le tributan y toma a los jóvenes de las familias para llevarlos al ejército. ¿Se acuerdan cuando Samuel llegó con esa oración al Señor? Ay, que quieren un rey a semejanza de los otros gobiernos. Y el Señor dijo, no te pongas triste, no te desecharon a ti sino a mí, pero yo les voy a ayudar con lo del rey. Pero el diseño original del Señor era que Él era el rey de reyes, ¿cierto? Eso es una locura. Uno dice, bueno, un rey y el resto son súbditos. No, es rey de reyes. Y resulta que este pedacito de acá, si quitáramos esto, que era de una sola pieza, voy a quitar las varillitas también, hagan de cuenta, por favor, hagan de cuenta, ¿sí? La tapa con los querubines, a eso le llamaban el trono de misericordia o el trono de gracia. Entonces, cuando cantamos muchas veces que Señor, quiero venir a tu trono de gracia, ¿recuerdan? Al trono de la gracia. ¿Es venir a dónde? Aquí. Uno se imagina el trono estilo grecorromano, un señor allá sentado, ¿sí? Aunque eso no es incorrecto, pero fíjense que uno tiene que afinar, ajustar un poquito más. Este es el trono de la gracia. Y a esta tapa o cubierta del arca venía una vez al año el sacerdote y regaba sangre aquí encima. Y dice que la presencia del Señor venía aquí entre los querubines como un humo. Y ahí ellos sabían que el Señor había aceptado digamos, esa ofrenda, ¿no? Esa ofrenda. Bien,
Vamos entonces a abrir Éxodo 25, 10 al 22 y vamos a leer todo. Los que sepan matemáticas, ayúdenme, porque yo no sé exactamente cómo convertir codos a centímetros. ¿Sí? Yo los únicos codos que conozco son los de mi esposa cuando digo alguna tontería. Esos son los únicos que conozco. Sí. Entonces, vamos a leer. Sigan conmigo, por favor, esta lectura. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, o sea, como una cosita así, ¿no? Un adornito ahí. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y van a permanecer. Y pondrás en el arca ¿qué? Sí, ese es el testimonio, es como el pacto, su alianza, es como cuando a uno, ¿cómo es que dicen en las notarías? Las prendas de compra, ¿cómo se llamará eso? O sea, más que las arras, pero es más o menos eso, o sea, es como el anillo, me hago entender, lo que fija un compromiso. Entonces, lo que había adentro es el testimonio del pacto de Dios con Israel o con su pueblo, ¿sí? Que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, o sea, la misma longitud, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. O sea, aquí está, y ellos cubren con sus alas. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio. ¿Sí? Es que me pierdo ahí. ¿Dónde iba? El uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, reitera, ¿cierto? Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Cuando termina de dar las medidas y cómo hacerlo, reitera acá, ahí hablaré contigo. Y ahí te daré instrucciones. Ok, miremos ahora en el 37, capítulo 37 y los versos del 1 al 9. Ay, sí, mija, porque muchas gracias. Eso es lo bueno de tener gente pilosa. Bueno, listo. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. O sea, antes dice cómo debía hacerlo, ahora aquí ya hay alguien que lo está haciendo, ¿no? Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia, su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Y le hizo una cornisa de oro en derredor. Eso debió pesar harto, ¿sí o no? Además,
fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro, labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín a un extremo y un querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos. Y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Miremos en el capítulo 40, los versos 20 y 21. Dice, y tomó el testimonio, ya veremos qué será el testimonio, y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca, y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo, y puso el velo extendido, y ocultó el arca del testimonio, como Jehová había mandado a Moisés. Entonces aquí ya dicen, terminado está, y ahora ¿en dónde va? ¿En qué parte va? Ya sabemos que ese se llama el lugar santísimo, dividido por un velo. Muéstralo a ver, o muéstraselo a la cámara más chévere ahí. Eso. Ok. Eso, ahí los chicos de la cámara presentando al día sábado el video. En fin. Muy bien. Ok. Dice acá, el arca del pacto es el símbolo más rico que nos revela Jesucristo en su ministerio y sus atributos. Todo cuanto significó el arca para Israel es Jesucristo para su iglesia hoy día. La historia del arca es la historia de Jesucristo. Así como el arca del pacto era preeminente en el tabernáculo y para Israel, así lo es Cristo para su iglesia. El Señor dijo que Él estaría todos los días con nosotros, ¿cierto? Y cómo lo hace a través de su Espíritu Santo. El arca, en este instante el arca somos nosotros. Su iglesia en la tierra es el arca, es la presencia del Señor en este planeta. Ok, por eso la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la presencia manifiesta del Señor en medio de todos. Ok, miremos un momentico Colosenses 1:17 al 19. Ahorita no lo dices, termínalo y... Y Él, o sea, ¿quién? Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, nosotros, ¿cierto? El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En dónde habita toda plenitud? En Jesús. Por eso el arca es símbolo, resumen de toda la obra de Jesús. En Él habita la plenitud de la deidad. Y Jesús vive en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sí? Esto es tremendo. Porque uno dice, uy, cargar el arca para que algo suceda, para que el Señor se manifieste, para que Él nos guarde del enemigo, pero resulta que el arca somos tú y yo. Entonces eso tiene que cambiar nuestras mentes, porque es que esta arca va a la oficina, va a donde el vecino, sí, allá tiene que manifestarse la gloria de Dios. David colocaba el arca y decía que todas las naciones vengan a adorarte y alabarte. Entonces, ¿cuál es la función de uno? Como somos la presencia del Señor, que puedan ser atraídos y decir, yo quiero estar cerca de esta persona para conocer quién es Jesús y para poderle alabar también y adorar.
Tremendo, ¿cierto? Eso tiene que cambiar nuestra manera de ser. Bien. Propósito del arca, dice ahí, destinado por Dios para guardar intacto su pacto o testimonio o alianza o convenio en medio de un pueblo inclinado hacia el error. ¿Mm? Es decir, el Señor dijo, yo voy a hacer pacto con ustedes. La verdad, nosotros no podíamos hacer pacto con Dios, pero Él en su misericordia hace pacto con nosotros. Yo estaré siempre con ustedes. Guarden mis mandamientos, no es más. Guarden mis mandamientos. Este es el símbolo de por eso se llama el arca del testimonio o del pacto. 2, propósito del trono de misericordia o propiciatorio. En el diccionario, ¿qué significa propiciatorio? Del verbo propiciar. Es dar un beneficio, es dar un favor, es entregar una ayuda. Se llama propiciatorio por eso. Esa etapa se llama propiciatorio porque ahí entendemos que Jesús fue nuestra propiciación por nuestro pecado. Y por eso debía ser derramada una vez al año sangre por parte del sumo sacerdote. El sumo sacerdote es Jesús. ¿Se acuerdan de esa canción? Porque este sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, y qué más dice, inmaculado, apartado del pecado. Entonces Jesús fue el sacrificio y Jesús fue el sumo sacerdote, pero entró una vez y para siempre. Ya no tiene que entrar cada año a expropiar los pecados del pueblo. Ya lo que Jesús hizo en la cruz está en la eternidad. Entonces fue más que suficiente el pago que Jesús hizo allí en la cruz. Bien, morada de Dios en medio de su pueblo. Por eso ellos llevaban esa arca a todas partes, ¿no? Y a donde nosotros vayamos, eso no es, Señor, aquí dejo tu presencia, me voy a ir a trabajar, en la noche regreso, ¿cierto? Nosotros somos gente integral. Como alguna vez comentábamos, eso de que los jefes le dicen a uno, de la puerta para acá, ¿sí? Sus problemas de la puerta para allá. No, uno entra con la preocupación del hijo, del arriendo, de lo que sea, ¿cierto? Alguien le dio por dividir eso y ese alguien se llama Platón. Y entonces nos metieron eso aquí en la cabeza. No, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Lo que pasa es que Dios tiene un orden, que mi espíritu gobierne a mi alma y a mi cuerpo. Por eso el espíritu le dice, en un salmo dice, alma mía, ¿por qué te abates? Espera en Dios, aún es tiempo de alabarle. El espíritu sometiendo al alma, ¿no? Ahora sí, ¿cuánto es esto? ¿1 metro 15 centímetros? Esto es 69 centímetros. También 69 de alto. Ah, ok. Listo. Y estas me imagino eran más larguitas porque eran las varas, ¿cierto? Ah, ok. Listo, bueno, eso sí le da a uno una idea. O sea, 1 metro y 15, ¿cuánto es? Espere, como yo mido uno con... ¿Hasta acá? ¿Por acá? Sí. Chiquito pero pesado. ¿Y de alto entonces sería como por acá? ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, más o menos. Pesadito, ¿no? Como la pata. ¿Cuál pata? ¿La pata pelada? Esto. Tremendo. Claro. Ahora entonces uno podría entender más o menos cómo serían las tablas de la ley que estaban allí adentro. No podían ser entonces más grandes. Y la vara, ¿cómo habrán metido la vara? Yo no sé.
el largo de eso, sí. La vara debió ser por ahí más o menos así, ¿no? Y el otro era yo por aquí traigo, bueno, aquí para que enfoquen, aquí los que puedan medio ver, ¿sí? ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, y vea este librito tan chévere, entonces aquí uno lo abre y aquí aparecen las tablas, la vara con una matica ahí porque reverdeció. ¿Por qué dicen que reverdeció? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Porque es que hubo una revuelta allá adentro. No, que es que tú, Moisés, que es que te apropiaste, que no sé qué, que tú eres el que manda, y eso tampoco es así. Hay que imponer la democracia, la reivindicación de los derechos. Entonces, sacaron todos los sindicalistas el letrero, y entonces Moisés dijo, ¿qué hago? Señor, ¿qué hago? ¿No? Y la solución fue la siguiente: pongan los príncipes de Israel por cada tribu la vara, y Aarón también ponga su varita ahí, y la que reverdezca, a ese el Señor va a respaldar. ¿Cuál fue la que reverdeció? Claro, dio un palo que ya es muerto, ¿cierto? Sale las maticas. Entonces aquí se ve la matica chiquitica. Y esta cosa que parece la cosita que lleva Winnie Pooh con miel, ¿no? Ahí dentro va el maná. Yo no sé si estaba por fuera o si estaba en una vasija, pero bueno, hagamos de cuenta que está en una vasija, ¿sí? Son las tres cosas que están ahí dentro. Ok. Y miren el propiciatorio o trono de gracia. Era de una sola pieza, o sea, era la tapa, ¿sí? Era la tapa. Es una expresión, ¿no? Este sí es la tapa. Esta sí es la tapa. Y no había rey más que Dios, ¿sí? El modelo del Señor era rey con reyes. Pero entonces este era un trono, pero de gracia. Era un trono, pero de gracia. Qué tremendo, un trono de misericordia. Los dos querubines con sus alas pegaditas, sus rostros frente a frente, pero mirando hacia la tapita. Bien. Por ahí la película de Indiana Jones, El Arca Perdida, tratas de eso, ¿no? Y entonces los nazis la encontraron y cuando la abrieron quedaron lindos, sí, quedaron lindos. Bien, aquí en el diccionario bíblico habla del propiciatorio y dice cubierta del arca, que en hebreo es caporet, que significa cubierta, y en griego es hilasterión, con H, hilasterión. Este término no designaba solo la cubierta del arca, sino que evocaba a la vez el lugar y el acto mediante el que el sacrificio expiatorio hacía que Dios fuera propicio al pecador. Esto brilla mucho. La luz. Bueno, el propiciatorio era de oro puro, medía 2.5 codos de longitud por 1.5 de anchura, formando parte integral de una sola pieza con esta cubierta. Había un querubín en cada uno de sus extremos. Ambos querubines estaban frente a frente, con las alas extendidas, inclinados hacia el propiciatorio. Una de sus alas descendía hacia el propiciatorio, en tanto que la otra se unía con la del otro querubín. La gloria del Señor se manifestaba entre los querubines. O sea, uno se imagina que era algo mucho más grande, ¿no? La gloria del Señor era ahí, en esa cosita tan pequeñita, ¿no? Fíjense que esto también, nuestro Señor es loco a nuestra lógica. Uno se imagina algo, aunque Dios lo ha hecho también, ¿no? Potente, pero no era ahí como Elías, ¿no? Un silbo suave y apacible, y así Dios también se manifiesta.
Pero bueno, es que pensando ahorita en el Big Bang, pues eso era nada de nada, una milésima de milésima. Y ahí, ¡pum! Todo el universo. Increíble, ¿no? Como el grano de mostaza. Bien, ¿qué más dice acá? La nube de incienso, o sea, ya el incienso que hacía, cubría el propiciatorio. A continuación, el sumo sacerdote rociaba el propiciatorio y delante de él con la sangre del toro sacrificado. A continuación inmolaba un macho cabrío por el pecado de la nación, llevando asimismo esta sangre derramada detrás del velo al lugar santísimo. O sea, y estaba en el altar de sacrificio, llevaba la sangre para allá. Volvía a rociar el propiciatorio y delante de él. El sumo sacerdote hacía expiación por sus propios pecados y los del pueblo por encima de la ley divina. O sea, como están las tablas ahí, por eso lo dice así, escritas sobre las 2 tablas de piedra depositadas dentro del arca. Los querubines, bueno, voy a adelantarme aquí. Dejémoslo ahí, ya habla otras cosas. Entonces, ese trono de la gracia es al cual tú y yo tenemos acceso, en la persona de Jesús. Y el pago del sacrificio ya está hecho. Entonces cuando leas por ahí que el trono de la gracia, ya sabes cuál es, directamente a su presencia. Hay algo que se me hizo en Hebreos 9:4 más o menos, 9:5. Y hay otro en el 4:16. Miremos primero Hebreos 4:16. Miren qué dice. Claro, este libro está hecho ¿para quiénes? Para los hebreos, ¿cierto? Entonces cuando ellos leen, entienden un poquito mejor que nosotros. Nosotros tenemos una asociación mental con otras cosas. Aquí dice, acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote. Entonces, ese libro es espectacular. Hebreos como lo es Romanos. Aquí, obviamente, hay que leer más de allí, pero lo que está diciendo es, ya el sumo sacerdote, que era un hombre imperfecto que entraba cada año, ya ahora en la persona de Jesús, entró una vez y para siempre. Es lo que está reiterando. Pero tú y yo entramos en Cristo a ese lugar. Acerquémonos pues confiadamente. Y cuando dice confiadamente es porque cuando el sumo sacerdote iba y no había hecho bien los protocolos, allá quedaba muñeco. Y entonces, ¿quién lo sacaba de allá? Eso era un problema. Dice la tradición judía que le tenían amarrada una cuerda, ¿sí? Padre no, sacerdote, sí, reverendo,
¿Qué pasa? Que nada, ¿no? Bueno, allá no sé con qué miraban, con el sol. Entonces, ¿qué pasa? Que no sale, ¿no? Ya no suenan las cositas, porque parece que tenía unas campanitas y el hombre le tocaba, era como así para que para que lo escucharan, ¿no? Pero sí, ¿qué pasa? Nada, entonces nadie podía entrar allá, tocaba arrastrarlo. Pero la demanda de justicia del Padre fue totalmente cubierta en Jesús. Y por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le resucitó de entre los muertos. Ese sacrificio fue aceptado plenamente y Jesús resucitó y se constituyó en sumo sacerdote para siempre. Y Él es quien intercede por nosotros. Él es nuestro mediador. Y hoy, en el Espíritu Santo, se sigue cumpliendo eso. Nosotros no necesitamos ya todo lo que había en el tabernáculo. Bien, de aquí también quería leerles. Hay una cosa interesante. Espera a ver qué se hizo. Ahora se perdió. No, acá está. Dice lo siguiente. Dios prometió estar presente sobre el propiciatorio. Ya lo leímos en Éxodo 25-22. El propiciatorio era una especie de trono portátil a lo largo de las varas del arca y se completaba con una cubierta de alas de ángeles. Los querubines miraban hacia el centro del propiciatorio y sus alas lo cubrían. La imagen de Dios como Rey de Israel, entronado en el propiciatorio, es clara más allá de donde se encontraba el arca, en el desierto, en batalla, en la tienda, donde fuera. O sea, ellos llevaban a su rey. Qué curioso, en la antigüedad, ¿quiénes marchaban delante de los ejércitos? No, los reyes. Los reyes. ¿Y cómo iban ellos en batalla? O sea, el primer escuadrón que iba eran los músicos con los sacerdotes músicos tocando sus instrumentos y el arca. Y detrás el ejército. Así sucedió en Jericó, ¿no? Porque claro, ahí no hay una imagen de rey, simplemente, o no hay un rey hombre. Esto es supremamente revolucionario porque todos los pueblos tenían a un rey hombre, pero Israel no tenía a un rey hombre. Fuera de eso era monoteísta. Entonces el mundo no entendía cómo va a tener un solo Dios. Ahora, un Dios que esté por encima de todo. Para nosotros tal vez es como medio normal porque nacimos en ese sistema. Pero cuando el mundo antiguo se enfrentó a los hebreos, pues los querían acabar porque les estaba cambiando toda su concepción. Bien. Dice en Levítico 16:2, el Señor aparece como una nube sobre el propiciatorio, para que ustedes lo anoten allí. Cristo es la presencia de Dios entre nosotros. Uno de los nombres de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y lo que el arca quería decirle al pueblo de Israel es como si Dios mismo dijera: estoy con ustedes, en medio de ustedes, tranquilos, en medio de ustedes. Y cuando marchen a la batalla y cuando traseguen por el desierto, por donde sea, yo voy delante de ustedes. Así es Jesús con nosotros. Ya leímos Hebreos 4:16, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno. ¿Me ayudas, Cristian, yendo a los querubines en Génesis, cuando el Edén quedó sellado? Vea pues, bueno, nadie sabe a ciencia cierta cómo es la cosa, ¿no? Pero es más o menos, porque algunos le ponen las varas para el otro lado. Entonces, pero como ahí dice que de lado y lado, pero no dice de cuál, si del lado largo o del largo de ancho, ¿no? O del lado del ancho.
O sea, no se sabe, pero es más o menos el asunto. ¿Lo encontraste? Sí. ¿Cuál es? Estos dos querubines, ¿sí? En Génesis 3:24, miren lo curioso, a ver si vamos tomando como la idea judía de los textos. Echó pues fuera al hombre, ¿no? El hombre desobedeció y todo lo que ya sabemos, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, ¿qué cosa? ¿Si notan las dos palabras o las pasamos ya por encima? Ahí hay dos palabritas. ¿Para guardar qué? ¿Lo notamos o no lo notamos? Ya no los podemos pasar por encima. El camino, ¿sí? La vida. Y recuerdan que teníamos aquí el camino, la verdad, y esto unía a la vida. Los dos querubines que estuvieron en el huerto de Edén siguen siendo representados aquí. Siguen siendo representados allí. Ahora, dicen algunos, esto puede ser así, que antes era 3 querubines, ¿no? Y conocemos sus nombres y sus funciones. Entonces tenemos, esos querubines son lo que llaman los arcángeles. El querubín mensajero es, el querubín de guerra es, y el querubín adorador, protector, ¿cuál es? Luzbel o Lucifer. Entonces quedaron 2. ¿Ya? Porque 3 es el número del Señor, es perfección, pero quedaron 2. Bueno, esto pues no es claro en la Biblia. Algunos simplemente lo dicen. Podría ser y estaría bien, y si no es, no nos quita ni nos pone. Simplemente Dios dijo 2 querubines que guardasen la presencia del Señor. Ok, vamos a seguir aquí. 2C. Era trono de misericordia, pues propiciatorio significa donde Dios nos es propicio o nos es favorable. D. Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2. Bueno, ahí dice, y Él era la propiciación. Bueno, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica. Eso lo encontramos en Romanos 3:25. Uy, no, Montoya quedó en pañales. Ok, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Oiga, qué hermoso eso, ¿cierto? Qué hermoso eso. Este es el Dios al quien le echan boñiga el mundo. Dios tan injusto. Dice aquí, para manifestar su justicia, ¿qué hizo? Pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Qué tremendo eso. Ok. Era una cubierta, una tapa, era un complemento, el propiciatorio, pues de ese cofre. Ambas piezas juntas se consideraban una sola. Cubría y resguardaba el contenido del arca. Ok. Propósito de los querubines, ya leímos ahí Génesis 3:24, ¿cierto? Guardianes de la gloria, que se conoce también como Chequiná. Chequiná significa la presencia manifiesta. ¿Dios está presente en todas partes? En todas partes. Pero que Él se manifieste de manera favorable, ¿sí? Eso se llama Chequiná. Chequiná. Entonces, cuando escuchen por ahí que la Chequiná del Señor, ese es el Chequiná. Yo
leí alguna vez algo que me convenció. Les hago una pregunta así medio circunstanfláutica y peripatética. El fuego que no para de arder en el infierno, ¿es de Dios? ¿Dios está en el infierno o no está? Buena pregunta, ¿no? Tarea, está complicado, ¿no? Tesis doctoral. Tesis doctoral. Yo les voy a decir lo que pienso ahora. ¿Sí? Yo creo que el mismo fuego que arde en nosotros, que es el poder del Señor, por ser nosotros nos es beneficioso. Pero es el mismo fuego que arde en el infierno, que para aquellos que no recibieron a Jesús les es juicio. Y el Señor está en todas partes. Obviamente habría mucho más que decir allí, no es el tema, ¿no? Simplemente lo dejo porque hay preguntas que uno debiera meditar mucho tiempo, ¿sí? Señor, ¿esto sí o no es? Pero para mí tuvo mucho sentido. Claro, eso me voltea mi lógica. Eso, ¿sí? Porque también dicen ahí, hay un teólogo, Jonathan Edwards, algo así, que dice, Dios no puede ser tan malo que pueda enviar a alguien al infierno. ¿Sí? Y son preguntas que recomendaría un libro que se llama así, El infierno. El infierno. Y realmente a mí, en vez de traerme, ¿cómo se llama? Zozobra, o me di cuenta, fue más de la gracia de Dios. Más de la gracia de Dios. Que suena como, humanamente, fíjense lo que es el humanismo, humanamente suena desquiciado. Eso suena mal. Pero el poder de Dios está en todas partes. Si tú en este instante decidieras, no, estoy deprimido, Dios no me cumplió, mejor era como yo estaba antes, y te vas para un prostíbulo, ¿Dios va contigo o no va? ¿Qué dicen? Sí va. No es que eso va. El arca estuvo en medio de los filisteos, en el templo de Dagón. Al otro día amaneció tumbado con la cabeza cortada. Y después hubo una cuestión con unas ratas. Y entonces hubo un problema en Filisteo. Y los filisteos dijeron, ¿sabe qué? Lléveselo. Le pasó lo de Jonás. Jonás estaba en desobediencia. Y al final, bueno, ¿a quién vamos a botar del bote? Y Jonás dijo, no, tranquilo, yo me boto solo. Yo sé que soy él. Cuando uno dice, Señor, yo no quiero más, no sé qué, como que las cosas son peores, ¿cierto? Porque es que somos la presencia del Señor. Y lo que viene sobre uno, cuando has probado las mieles del Señor e intentas volver atrás, es peor. O sea, no hay nada más triste que un cristiano frío. Ahí sí es mejor no haber conocido al Señor nunca. ¿Por qué? Porque el no cristiano piensa que está haciendo bien y no hay convicción, no hay arrepentimiento. Él piensa que no, yo soy así, punto, y que me aguanten, ¿no? ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo lo hace. Pero cuando eres del Señor, te pasa lo del hijo pródigo, volviendo en sí, no, esto no es lo mío, yo no me identifico con esto. Si la pasé bien un rato, pero no, esto no es lo mío. Y entra una cosa aquí adentro. Señor, en la casa de mi padre había esto y aquello. No, yo regresaré allá y por lo menos que me reciba de jornalero. Pero ¿cómo fue el corazón del padre? No, ¿cuál jornalero? Tú eres el hijo de mis entrañas. Ni siquiera lo dejó hablar. Y lo besó oliendo a quién sabe qué. ¿Quién podría hacer eso?
coger a un habitante de calle, besarlo y abrazarlo. Si cuando se suben al bus uno empieza a tratar de abrir ventanas, respirar de a poquito, con ponerse alguna cosa acá, imagínense, o no pasa eso. No lo digo por ellos, sino que así reaccionamos. Pero el Padre se abalanzó, lo abrazó. Bueno, vamos a hacer una fiesta. La lógica humana dice, no, mijito, dele sus jugueteras. ¿Cómo así? Si yo hubiera sido asesor del Padre, vecino del Padre, le digo, ¿y usted cómo le ocurre recibir a este muchacho así? Fue y le gastó toda la plata. Mire lo descarado y sinvergüenza. Y ahora sí cuando se vio mal, ahí viene para donde el papá. No, ¿qué es esta falta de vergüenza? Pero la lógica del Señor sí ve que es contraria. No, recíbanlo. Y vamos a hacer una fiesta y maten al becerro gordo. ¿A quién le dio envidia? Humanamente, claro, al hermano. Pero ¿cómo así? El otro ya estaba pensando, yo soy el heredero del asunto. Entonces miremos cómo las cosas son de distintas, ¿no? ¿Ya vimos Hebreos 9:5? Sí. Sí, ese sí. Bueno. Dios moraba entre los querubines y desde allí hablaba. ¿Dónde habla Dios? No habla, aquí teníamos por acá, todavía se alcanza a ver, no hablaba en el altar del holocausto, no hablaba en la fuente de bronce, no hablaba en el lugar santo. ¿En dónde hablaba Dios? ¿Por qué, Señor, tú no me hablas? Solo le hablas a Dina, a mí no me hablas. Yo lo digo. No es que yo peleo con ella, que bueno, a ti te enseñaron que Dios, que pregúntale a Dios, pregúntale al Señor. Yo le pregunto, amor, y yo la molesto. Claro, porque en Jucún los forman de preguntar al Señor y eso es lo correcto. Pero entonces ya me di cuenta que yo tengo otra manera de escuchar al Señor, ¿sí? Y es en medio de la adoración. Dina habla con el Señor y lo escucha de unas maneras muy, muy raras para mí, en visiones, en sueños. O sea, yo nunca sueño, es una cosa rara, cuando ya a las 2 de la mañana, amor, que el Señor me mostró a tal persona que... Y en la mañana tengo que preguntarle, ¿qué fue lo que te dijo el Señor? ¿Sí? A ella el Señor le habla de unas maneras, ella se sienta por allá en un rincón y yo ya sé que no debo interrumpir, ya sé lo que está haciendo, pero para mí es otra forma, pero es el mismo lugar. Si nosotros sentimos que Dios no nos está hablando, quizás es que estemos en el altar del holocausto. Bueno, yo sé lo que el Señor hizo por mí en su obra, ¿sí? Quizás estemos en la parte de los panes, bueno, en su palabra, y el Señor nos habla por su palabra, sí, pero a veces parece muerta, a veces parece, no hemos en ocasiones escuchado a hermanos nuestros, yo leo la Biblia pero Dios no me habla, y ya me leí todo lo que usted me dijo y nada, ¿sí? Y 12 veces como usted dice, y nada. Entonces uno dice, ¿cómo es la cosa acá? ¿Cómo es la cosa? O no, yo vine a la iglesia y el profeta no me profetiza, entonces Dios no me habla. Creo que nos falta ir al trono de la gracia y el acceso está libre para ir allí. Bueno, el arca y el trono de misericordia como una sola pieza simbolizan el arca, la persona de Cristo, el trono, el propósito ministerial del Redentor, la gloria, presencia y plenitud de Dios en medio de su pueblo. La justicia y juicio son la morada del trono de Dios, es su aspecto terrenal como el celestial. Bien, el arca, dice, ¿está situado ¿dónde? ¿En el lugar? Bueno, la parte más profunda, más adentro. El piso, ¿dónde la colocaban? El piso de tierra. ¿Qué simboliza eso? Que la tierra será llena de su gloria y es la conexión pues de lo celestial con lo terrenal. Jesús es el Hijo del Hombre y también es el Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios.
¿Y nosotros qué somos ahora? Embajadores de Cristo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, pero somos el puente a Dios mismo, porque somos Jesús en la tierra. Somos Jesús en la tierra. Cuando nosotros hablamos, es Jesús el que habla. Aquí constituye la base del trono de Jehová, 2 anillos de oro en cada largo para las 2 varas de acacia cubiertas de oro. Entonces, varas y anillos simbolizan autoridad y compromiso. Entonces, ¿quiénes tienen los anillos? Pues la gente de autoridad, ¿no? Todavía se hace así en muchos lugares. Quien tiene el anillo es el de la autoridad. Pero también los anillos simbolizan esto, ¿no? El compromiso. Representa el carácter peregrino del pueblo. ¿Por qué? Porque eso era portátil, ¿no? Lo cogían sobre hombros. ¿Y a dónde va la nube? A donde el Señor diga. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a Pedro? Que los hijos de Dios son como el viento que dirige a los barcos. No sabemos de dónde van, de dónde vienen ni para dónde van. Simplemente se dejan llevar por ese viento del Señor. Ok. El arca era de diseño sencillo. Dios no necesita que el hombre realce su gloria. Y de verdad, alguien podría pensar, bueno, está recubierto de oro, pero ¿por qué no más majestuoso como los caballos, que los sigurats esos babilónicos que tenían unas cabezotas así todas grandotas, si se acuerdan de eso, con unas barbas, los que alados, los toros alados y salados, alados. Ok, no, el Señor sencillo, una cosita y chiquita. Así es el Señor, contrario a nuestra lógica, ¿sí o no? Bueno, en altura era igual a la mesa de panes y a la rejilla de altar del holocausto. 1. Vamos a la sangre del sacrificio de la cruz para poder acercarnos al trono de misericordia y a la comunión con el Padre. Ok, bien, materiales, madera de acacia cubierta por dentro y por fuera de oro. La humanidad incorruptible de Cristo revestida de su divinidad. O sea, la madera que era la humanidad del Señor. Si uno deja una madera por ahí, ¿qué le pasa? Pero estaba recubierta de oro por dentro y por fuera. Eso armaba 3 capas, ¿no? Entonces dice, madera cubierta de dentro y fuera de oro forman 3 capas que representan ¿qué? La Trinidad. ¿En dónde está esa Trinidad? Miremos un momentico. Génesis, esperen, ya les digo cuál es. Génesis como 3. A ver. ¿Dónde dice? Ahora el hombre es como uno de nosotros. Ya, 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de... ¿Y con quién estaba hablando Dios? Son 3. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién era ese uno de nosotros? Ahora el hombre, Adán. Venga, lo hacemos gráfico. John y Cristian, vengan por acá, mira. Aquí estamos los 3, ¿cierto? Aquí. Luchito, hazte allí un momentico de pie, allá donde estás, ahí. Y entonces nosotros estamos conversando acerca de un suceso que fue la desobediencia del hombre, ¿cierto? Y entonces aquí charlando decimos, ahora el hombre es como uno de nosotros. Uno de nosotros. Jesús, aquí por aquí lo dejo, un momentico. Jesús es como el hombre. Ahora uno de nosotros es como el hombre, porque conoce el bien y el mal. El hombre había comido del árbol
de la ciencia del bien y del mal. Entonces él tenía un conocimiento, ¿sí?, que uno de nosotros tiene, Jesús. ¿Ya? Gracias. Y ahí cuando dice uno de nosotros, es el nombre de Dios, ¿cuál es? Adonai, creo que es. Elohim, Adonai, uno de esos. Que significa varios. Varios. ¿Sí? Elohim. Entonces Dios muchas veces habla así, entre ellos los tres. Ahora el hombre es como uno de nosotros, que conoce el bien y el mal. Incluso sigamos leyendo allí. Dice, ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, porque si no así se va a quedar siempre y no va a haber posibilidad de redención. Por lo tanto lo sacó del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, y colocó los querubines, y con una espada, dice que se revolvía, yo no sé cómo sería esa espada tremenda, para que no entrara y comiera del fruto que sí debía tomar. Pero ahora que Jesús hizo su sacrificio, ahora sí podemos tomar de ese fruto, de ese árbol. El árbol, ¿cómo se llama ese árbol? De la vida. Ahora sí, el Señor cuando partió el pan dijo, ahora coman de mi cuerpo, ahora sí coman de mí, ahora yo soy el pan de vida, ahora vengan y tomen de mí, el que toma mi agua nunca más tendrá sed. Ahora sí lo podemos hacer, pero antes ¿cómo? No había manera. Ok, sigamos. El oro de afuera, Dios Padre, creador del universo. La madera central, Dios Hijo, crucificado en medio. Juan 19, 18. Él es mediador. El oro de adentro, Dios Espíritu Santo, que vive en el creyente. ¿Sí ve que esa arca también simboliza al creyente? ¿A dónde va la presencia del Señor? A donde vayan mis pies. ¿Sí? ¿Quién vive adentro de esta vasija de barro? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo. Bien. El arca es la base perfecta para la justicia perfecta de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El propiciatorio es la misericordia de Dios reposando sobre su perfecta justicia. Romanos 5, 21. Ay, esta vez sí le gané a la... Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia. Qué tremendo que la gracia es la que reina. Hay un trono de gracia. La gracia es la que reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien. Bueno, otra vez aparecen ahí las medidas que ya nos las dieron. Sin embargo, hablan ahí 2,5 codos de largo, 5 medios codos. 5 es el número de la gracia de Dios. 1,5 codos, no, eso está muy matemático. Yo se los dejo para la casa. ¿Listo? A ver, ¿qué más sigue por acá? Nosotros ya leímos Hebreos 9, 4 y 5, ¿cierto? Leámoslo nuevamente. Hebreos. Que es donde, en Hebreos es donde nos dice que había en el arca. Espero que sea ahí. Ok. En Hebreos 9:4, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto o de la alianza o del testimonio, del contrato, si lo quisiéramos así. El Señor hizo un contrato social con nosotros, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. ¿Quién sabe por qué? ¿No?
Eso habría que buscarlo después. Pero esos son los misterios del Señor. Sí, porque el Señor es como un buen enamorado, ¿no? Deja cositas para que lo descubran, porque si no, como la cosa que es artera, ¿cierto? Bien, entonces, santidad. Las tablas de la ley hablan de la santidad. 1 Corintios 1:30. Habla también de Dios Padre como el que da la ley. Pero ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Ya no tendrán las leyes en piedra, sino que las grabaré en sus corazones. Bueno, entonces dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjense que hay algo bonito para recalcar nuevamente. La santificación es un asunto que tú puedes hacer. ¿Qué dicen ustedes? No, es en Cristo Jesús. La santidad es en Cristo Jesús, sino que nuestro pensamiento nos traiciona y pensamos que es comportarse de cierta manera. En Apocalipsis dice, el que piense estar santo, santifíquese aún más. ¿A qué se refiere? ¿A portarse mejor? ¿Cómo? No puede. Santifíquese aún más, entre más en la presencia del Señor. Entre más me meto con Él, más me aparto de otras cosas. ¿Sí? Bien. Cristo, el cumplimiento del arca, el único quien guardó y cumplió la ley. Salmo 48. El Señor dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Qué bonito ese salmo, ¿cierto? Y tu ley está en medio de mi corazón. El Señor dijo, yo no vengo a eliminar la ley. Dijo, vengo a cumplirla. ¿Y qué es cumplir? Cumplir significa cubierta, estar por encima de. Fuera de eso el Señor les dice, hagan todo lo que está en la ley y todo lo que tienen que hacer los fariseos y todo, y estén por encima de ellos. Y es cuando comienza a decir, ¿qué dice la ley? Que si tú miras a otra mujer ya es igual que haber fornicado. O sea, le puso un estándar mucho más alto. ¿Quién cumple eso? En Cristo cumplimos. Si no, es imposible. ¿Quién de nosotros puede cumplir la ley? ¿Quién de nosotros puede cumplir las demandas del Señor? Pero en Cristo Jesús las hemos cumplido. Eso es lo chévere, ¿no? Eso es lo chévere. Bien. Todos hemos quebrantado la ley. ¿Lo recuerdan? Romanos 12:2. Perdón. Ese no es, sino. Pero también dice que todos a una se descarriaron. No hay uno, ni uno solo que sea justo. También está en Romanos. Bien. La voluntad del Señor. Romanos 12:2. Por ahí algunos muchachos dicen que ellos quieren una chica como la voluntad del Señor. Buena, agradable y perfecta. Yo no sé si sea aplicable, pero eso es lo que ellos dicen, ¿no? Qué muchachos, ¿no? Qué muchachos. No os conforméis, o sea, no se amolden a lo que dice este mundo, sino transformen por medio de la renovación de nuestra mente, ¿sí? Nuestra manera de pensar, y así podemos evidenciar, así podemos apropiar cuál es la buena voluntad del Señor. Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto? La única forma de entenderlo es renovando nuestra mente. No hay otra forma. Señor, es que yo no sé cuál es tu voluntad para esto. Entonces hay que renovar algo en nuestra mente, ¿no? Este es de los versículos que yo más quiero, porque es el desafío más tenaz que tenemos nosotros. Cuando digo tenaz no digo difícil, sino justamente desafiante, emocionante. Que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. En la lógica del Señor, la lógica que es contra toda lógica, ¿no?
Ok. Salir del sistema mundial. La ley sin la sangre propiciatoria lleva al pecado y a la muerte. Romanos 8:2. ¿Qué decía qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por ahí me pidió el pastor Hector un artículo que va a salir, yo no sé, en un boletín o algo así. Ahí les recomiendo el boletín. Lo que dejé allí fue una reflexión y es, ¿la libertad es de verdad o no es de verdad? Yo llegué a la conclusión que sí y que no, porque quien es libre se hace esclavo de otra cosa, y quien es esclavo de algo, ¿sí?, es libre de otra cosa. Entonces, si yo soy libre del pecado y de la muerte, si me hago libre de eso es porque me hice esclavo de la vida de Dios. Ahora alguien podría librarse de Dios y entonces ¿qué le pasa? Como a Adán, se hizo esclavo de el pecado y de la muerte. O sea, donde quiera que me pare, soy esclavo de algo y libre de algo. Entonces, la libertad es una decisión humana respecto de una dependencia. Si yo soy libre de los malos hábitos de alimentación, entonces ¿qué soy? Pues alguien que es esclavo, no, de los hábitos, dije de buena o de mala, de malos, entonces soy esclavo de buenos hábitos. ¿Sí? Y lo contrario, ¿no? Bueno, ok, somos libres en Cristo Jesús y eso es lo que nos recuerda siempre la sangre del propiciatorio. Bueno, también está una vasija, antes era vasija, ¿no? Éxodo 16, 32, 33, miremos si es vasija. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer. Ah, sí, el gomer. Ya existían los gomer, ¿no? Los gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Ahora, qué curioso, porque dice, guardadlo para vuestros descendientes. Y resulta que el maná solo duraba un día. Y cuando para el Shabbat eran 2 porciones. Si uno guardaba de más para otros días, era no confiar en el Señor y se agusanaba. O sea, eso quedaba de ácalas. Pero aquí, ¿qué dice? Guarden uno que les será por descendencia a sus generaciones. Entonces se refería a Jesús, el pan de vida. ¿Sí? Por eso cuando él dice, yo soy el pan, yo soy el maná que cayó del cielo. Vuestros padres fueron alimentados por ese pan, mas ahora yo soy el pan. ¿Qué les estaba diciendo? Esta palabra de Éxodo, yo soy el pan que estoy guardadito para ustedes. Entonces, imagínense, pónganse en las sandalias del judío de la época. Uy, no, pero este Jesús, ¿qué es lo que está diciendo? Bien. En el 33 también decía, y dijo Moisés, Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Listo. Cristo, el pan verdadero bajado del cielo. Juan 6, 32 al 35. Leámoslo rápido. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Uy, como dicen los gringos y en Comunidad de Fe Medellín, guau, ahora esto es guau. Bueno, hay como por variar. En el 6, del 48 al 58, eso está medio larguito, pero yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió. Oiga, el Señor es como descarado ahí, ¿no? Muy pretencioso. No, es que él era lo que dijo ser.
¿no? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Bueno, miremoslo más abajo. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. ¿Cómo se llama eso? La última puerta. El camino, la verdad. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, voy a llegar con los ojos que no me van a dar. Y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá. Bien, Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿En dónde está escondido? ¿Sí? Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bueno, simplemente que lo vuelve a anunciar para no entrar allí. La vara de almendro, para saltarnos un poquito, es símbolo de autoridad. Leanlo allí en Números. Claro, quien lleva una vara hoy todavía se maneja, ¿no? Vara de almendro, primicias, amanecer, Jeremías 1:11. Si hay algo con... Lo que pasa es que cuando uno es citadino y no conoce todos esos palos, entonces no sabe. Por ejemplo, yo sé que Benilda tiene una matica lo más de linda que se llama el Caballero de la Noche. Sí, porque es en la noche cuando expide su... Pero uno no lo sabe porque uno es más bogotano. Las únicas vacas que conocí eran las que habían en unos potreros por aquí, porque ya ni eso, ¿cierto? Florecer, resurrección, unción, Espíritu Santo, poder de resurrección. Ok, lo que representa el trono de Dios en la tierra, Salmo 99:1. Vamos allá a adelantar. Salmo, uy, se pegó por allá, fue. Yo escuché como que, ¡ay! Jehová reina, temblarán los pueblos, él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Ok. Vamos a dejar por ahí y terminamos en la próxima, porque también quiero mostrarles que el arca aparece en el Apocalipsis nuevamente, como aparece el árbol de vida también, ¿sí? Todas estas cositas que venimos aprendiendo tienen que cobrar sentido en nosotros, un sentido práctico. Tienen que llevarnos a cambios de decisiones. Y también es tan relevante que el cristiano, o que los cristianos estudiemos la palabra del Señor, porque estamos llegando a formas sin entender de dónde vienen. Danzamos sin saber de dónde viene la danza. Caemos al piso sin saber qué es. Oramos en lenguas y no sabemos cuál es la base escritural para ello. De pronto alguien comienza a reír y no sabemos tampoco de dónde salió. Y todos estos principios que en el español lo pasamos por alto, cuando Jesús dijo yo soy el pan de vida, entonces uno dice no, pues es una metáfora, ¿no? No, es que tienen su arraigo en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a animarnos mucho a que en casa leamos, ¿verdad? Leamos el Antiguo Testamento. Pongámonos de pie y terminamos.
les haría la invitación de que comencemos a leer la palabra del Señor por libros. Por libros. Así nos cueste un poquito, yo sé, pero hagamos ese esfuerzo. Comencemos con el Génesis, el Éxodo. Yo les cuento que cuando leí por primera vez la Biblia de corrido, cuando llegué al momento en que Moisés se murió, yo estaba tan metido en la lectura que me puse a llorar. Se murió Moisés, ¿cómo así? ¿Cómo se fue a morir? Sí, yo me metí es algo increíble. Y cuando terminé toda la palabra, yo me puse a orar y no sé cuánto tiempo pasé orando. Y me parecía conectarme, no sé cómo expresarles esto. Señor, yo hago parte del mismo grupo de los discípulos. Tenemos la conexión directa. Tú no eres Dios de muertos, sino de vivos. Yo no sé si ellos me estén escuchando o no, pero así oraba en mi oración. Pues Señor, yo tengo una conexión con lo que tú dejaste aquí escrito y con lo que me pasa a mí. Y estamos en lo mismo y en la misma misión y en la misma visión. Para mí, aunque suene como lógico, no sé qué sentía al haber terminado en el Apocalipsis. Terminé y, ay Señor, yo como que quiero volver a empezar y volver a otra vez a releer, ¿sí? Y mi más grande sueño, yo les digo, mi más grande sueño no es ni algo profesional, ni algo de educativo, ni en mi familia, ni tener mayores ingresos. Mi más grande anhelo es poder leer la palabra 36 veces. Ese es mi más grande anhelo, seguido, de corrido, porque yo quiero alimentarme de él. Dice que nunca más tendrá hambre, pero yo creo que como que le da a uno más hambre de él, porque él es, siempre hay algo más, hay algo más, hay algo más. Hay un hombre, un norteamericano, grande empresario, ahorita se me olvida el nombre, se los voy a buscar. Dicen que él derivó su riqueza de estudiar la Biblia. De hecho, él aprendió a leer y a escribir con la Biblia. Y dicen sus biógrafos, eso lo leí en uno de los libritos que tenía Mita de los devocionales, ¿sí? Por ahí lo leí, que él leyó 175 veces la Biblia. Yo dije, ¿cómo? Y yo que pienso en leerla 36 y solo la he leído como 3 veces de seguido. 175 veces, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Y era un empresario. Bueno, Señor, yo quiero hacerlo. Jesús, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tu presencia ya no es un cofre, somos nosotros. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. No sé cómo, Señor. No sé cómo esta madera de acacia que somos nosotros, en nuestra debilidad y en nuestra humanidad, tú la cubres de oro, Señor. Y que esta presencia tuya que se mueve a donde van nuestros pies es la manera en que tú le expresas al mundo tu amor a través de nosotros como libros abiertos. Yo te ruego, Señor, que seamos conscientes de esto y que podamos de verdad ser luz y sal al mundo, que podamos manifestar tu presencia en medio de una sociedad que clama por la manifestación de los hijos de Dios, que tienen comezón de oír, pero son engañados por vanidades y por huecas sutilezas, doctrinas de hombres. Y nosotros teniendo, Señor, tan grande tesoro en estas vasijas de barro, Padre, ayúdanos a mostrar a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Oh Dios, en tus manos estamos y nos ponemos a tu disposición. Y que la pasión por ti se aumente, que el hambre por ti, Señor, se aumente, que podamos en nuestras casas buscarte, no de manera religiosa, porque la religión mata, sino como una relación personal, verdadera, que me pueda meter en mi cuarto y encontrarte, que me pueda meter al baño y encontrarte, que salgo a caminar y te encuentro y hablo contigo, hablar contigo en el propiciatorio, sabiendo, reconociendo
tu obra en la cruz una vez y para siempre, y que pudiste suplir todas las demandas de la justicia de Dios Padre. Por lo tanto, eres hoy el sumo sacerdote por encima de todo. Resucitaste, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos en esta noche y salimos llenos de tu presencia, llenos de tu gloria y de tu poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno.